Oiga, hay personas que se empeñan en defender lo indefendible. ¿Por qué lo digo? Porque estaba teniendo como un debate con una persona en las redes sociales que decía de acuerdo a lo que es el inglés en Estados Unidos. Entonces entrevistan a alguien en la red social y ahí colocan, hacen unas preguntas a una joven y ella dice que Estados Unidos no tiene ninguna lengua oficial. Lógicamente, constitucionalmente no la tenía hasta ahorita, hasta que entró el nuevo presidente, en el cual hizo el inglés como lengua oficial, que me parece correcto. No la tendría que haber hecho oficial para saber que oficialmente el inglés es la lengua pues oficial de este país. O sea, entendamos algo. La constitución fue hecha en inglés. Todos los documentos de este país oficiales son en inglés. Todo lo que se mueve es en inglés. ¿Por qué? Porque esto fue fundado bajo personas eh, que hablan inglés, lógicamente. Antes de eso hay otra historia, ¿verdad? Los indios americanos, todo esto. Entendamos eso. Pero estamos hablando cuando fue la Declaración de la Independencia. Fue escrita en inglés por personas que hablaban inglés. Entonces, como cualquier otro país, como en Inglaterra, el idioma que predomina es el inglés. En Alemania tienen su propia lengua, ¿verdad? En Japón tienen su propia lengua. China tiene su propia lengua. Ahora, loco en este contexto para nosotros los inmigrantes, cuando vamos a un país, una de las cosas que las personas que quieren salir adelante, ¿qué aspiran a hacer? Si un inmigrante llega a Inglaterra, ¿qué es lo que aspira a hacer? Una de las cosas es aprender la lengua de ese país. Porque si aprende la lengua de ese país, se abrirán más oportunidades a muchos trabajos, a cosas, a negocios, a lo que tú quieras. Entendamos que el inglés es una lengua muy universal. Entendamos que el inglés, donde tú vayas, si vas a gran parte de Europa, pues hablas inglés y muchos hablan inglés, ¿verdad? Hoy día para nosotros los latinos el español se maneja mucho en Estados Unidos como otras lenguas. Aquí llegan las personas de la India y también hablan su lengua. Pero entonces, el idioma que predomina, que hasta antes de marzo no era oficial, ha sido el inglés en Estados Unidos. Si tú quieres un mejor trabajo, ¿qué necesitas hacer? Aprender el inglés. Si entras a un hospital, una emergencia y no hablan tu idioma, ¿qué tienes que hablar? El inglés. Porque la gente que ha estudiado para estar en los hospitales, para ser doctor, para atender, pues lo estudian en inglés porque estamos en Estados Unidos y esa es la lengua de Estados Unidos. Entonces, que oficialmente no lo haya sido, no quiere decir de que no sea la lengua que se hable en el país. Prácticamente lo puedo decir oficialmente, reconocidamente. Fue como se fundó esto, fue como se desarrolló esto, fue como ha progresado esto. Entonces entendamos eso. En esta discusión la persona dice que ella conoce personas que son más como successful, o sea, más exitosos en Estados Unidos, inclusive hablando su lengua. Yo entiendo eso y comparto en gran punto, pero no me pueden venir a decir de que más. ¿Por qué? Porque aquí, en este país, en Estados Unidos, los que hablan inglés son los que mejores oportunidades tienen. Eso lo entiende hasta un niño. Cualquier persona que hable la lengua de este país, pues va a tener más oportunidades, eh, no tanto de ser exitoso, pero sí de tener el trabajo que quizás tú quieres, ¿verdad? Porque he escuchado de personas que por no saber la lengua no han podido tener ascensos en su trabajo. Por no saber la lengua, no se han podido relacionar con otras personas, lo cual le puede convenir más a su propio negocio, a lo que quiera, a sus sueños de negocio. Entonces, hay mucha gente que no habla inglés aquí y son exitosos, sí, lograron hacer su negocito, o han trabajado, han ahorrado, han hecho, han comprado casa, lo que sea. Entonces, la palabra éxito es como muy subjetivo, es diferente en la mentalidad de cada persona. Lo que para mí es éxito, basado en lo que yo quiero para mi vida, quizás para otra persona no lo es. Quizás esa otra persona está buscando otra clase de éxito. Muchas veces las personas es venir a trabajar duro aquí, llevarse un dinero para su país o para otro país, donde quizás hablen su lengua y allá hace su negocio y se vuelve exitosamente bien. Está bien. Entonces, entendamos que eso es subjetivo.
Otra cosa, si tú quieres crecer en Estados Unidos, tienes que hablar el inglés. No hay otra forma de crecer, de establecerte en esta cultura, si planeas vivir aquí por años, o sea, tienes que saber la lengua. ¿Por qué no? Entonces, no busquemos excusas a eso. Esa persona me dice que el idioma aquí ha sido como un melting pot, o sea, que una mezcla de todo. No, no ha sido una mezcla de todo. Esto con el paso de los años han venido a entrar inmigrantes que hablan sus lenguas nativas, entonces sí se ha ido como expandiendo esas lenguas en Estados Unidos. Pero originalmente la lengua que se ha hablado aquí es el inglés, después de la declaración de la independencia. Entonces entendamos eso. No le busquemos más excusas a eso. No. Entonces esta persona me responde algo basado como que no, es que este presidente de ahora lo que pasa es que le está metiendo eso en la cabeza, que por eso está deportando, que porque las personas que están aquí le están quitando los trabajos a los de acá, o sea, los ilegales a los trabajos de acá. Mira, esa no es la base de las deportaciones, porque todos los presidentes deportan en este país. Todos tendrán sus razones. Lo que hoy se está viviendo aquí en este país es muy necesario lo que está pasando. Yo sé que, mire, hay una palabra que dice que en las guerras, cualquier persona muere, ¿me entiende? Hasta los buenos mueren. Ok. Como están deportando, siempre van a caer también personas buenas, pero en su mayoría hay que deportar personas. ¿Por qué? Porque en la presidencia anterior entraron miles y miles y miles de criminales que entraron a la frontera y no les dijeron, venga, yo veo quién es usted en su país. No, eso no lo hicieron. Entonces, por eso se desató una ola de criminalidad en Estados Unidos de parte de los inmigrantes, que se le sumó a los que ya estaban aquí y a los nativos o nacidos aquí, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por eso no puede deportar, como, o sea, es lógico. Cuando Obama, que ha sido el presidente que más deportó, también hizo lo mismo que está haciendo las redadas. En la época de Obama iban a nightclubs, iban a las discotecas, iban a muchos sitios así. Entonces, lo que pasa es que la desinformación es cosa berraca, sinceramente. Hoy las noticias están concentrando todo en la deportación. Que es que están deportando, que mira que están en este pueblo, que están en el otro, la gente grabando, colocando que mira que inmigración está aquí, que está acá, que está acá. Mira, es una realidad, están deportando, punto. Lo han hecho otros presidentes también. Entonces, Clinton también lo hizo. Entonces, no vengamos como a echarle la culpa a y entonces que porque es racista oficializó el inglés. No, eso me parece una de las cosas más bobas decir eso. Creo que oficializarlo era lo correcto. ¿Por qué no? El inglés es la lengua de aquí, es la lengua de aquí. Entonces, si vas a Inglaterra y el presidente allá oficializa el inglés y deporta, no, es que es un racista, no, así no es. ¿Cómo así? En todos los países deportan, en todos los países deportan. Que las cosas se estén tratando de arreglar ahorita, pues tiene su precio también, ¿verdad? Y entonces, pues no falta el ignorante que lo mira como racista. Entonces, ¿Obama qué era? Obama hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, ha deportado más que lo que ha deportado Trump hasta el momento. Entonces, ¿Obama era racista? ¿Obama era racista? Dígame. ¿Porque deportaba? Ahora, muchos latinos creen que el presidente ahora está deportando es solamente latinos. No. Mire, si usted coloca en otro noticiero de un país de Europa, algo así, van a decir que están deportando gente de esos países. Si usted va a la página de inmigración, ahí dice cuántas personas han deportado hasta el momento de cada país. Lógicamente han deportado más de México, más de estos países, porque como la gente entró por esa frontera, lógicamente eran países que estaban cerca de esa frontera. Eso es lógico. Entonces, mire, dejemos de ver noticias que desinforman. Infórmense mejor. No crean que porque oficializaron la lengua aquí en Estados Unidos porque lo hacen porque es racista. ¿Cómo así? Entonces, si no lo oficializa, entonces uno se relaja. No, es que yo no necesito hablar inglés en Estados Unidos. Pero yo conozco gente que lleva 40 años aquí en este país y no hablan inglés. Como conozco personas que llevan 2 años y ya se están desarrollando en su lengua. Y, y entonces, ¿cuál de las dos personas es más destacable en este país? ¿Cuál de las dos personas piensas tú que quiere hacer las cosas mejor en este país? ¿O que quiere crecer en ciertas cosas? ¿Cuál? No dejemos las excusas para otras cosas. Si yo me voy a vivir a Alemania, pues allá tienen su propio idioma. Si quiero acceder a trabajos buenos
allá, pues tengo que aprender el idioma para mejorar mi calidad de vida. Si no me voy a sentir limitado en ciertas cosas si no aprendo el idioma de ese país. Es como, no sé, la gente hoy se está desinformando, le saca excusas a las cosas y entonces, bueno, entonces el inmigrante que quiera venir aquí, ¿para qué vino? ¿Para mejorar su vida o para qué? Mire, hay personas que yo conozco que se quejan mucho a veces de las cosas que pasan aquí, que en los trabajos, que no sé qué, en este país. ¿Y sabe qué les he dicho yo? Yo les digo, vea, empieza por aprender la lengua de este país, que es el inglés, y verá que la vida les empieza a cambiar en muchas cosas. ¿En qué tantas cosas les empieza a cambiar la vida? En una emergencia, que tú tienes que llamar a algo y no te contestan en español, pues quizás tengan bilingüe, ¿verdad? Pero tienen que hacer un proceso para encontrar una persona en español y todo eso, porque algunas veces tú llamas a algo y le oprimes el número 2 español, le oprimes español y te contestan en inglés. O se demoran mucho. Mire, hoy día ya para manejar camión las personas necesitan aprender la lengua, el inglés. Y me parece lo correcto. ¿Por qué no? Tú tienes que saber leer los signs cuando estás manejando camión. Si te para un policía, tienes que saber responder. Si te van a esos scales, a las pesas, tú tienes que saber qué responder. Porque te van a hablar en inglés, no te van a hablar en tu lengua. Muy pocas personas, cuando están en un trabajo así, son permitidos en hablar en español. Muchos tienen que en inglés. O sea, por ética. Si yo estoy en mi trabajo y estoy delante de mi jefe, que mi jefe solamente habla inglés, y enfrente de él tengo que hablarle a otra persona, yo tengo que hablarle en inglés, así la otra persona también habla español. O sea, eso es como por ética de trabajo, por muchas cosas. Y no quiere decir que uno se las pique ahora que habla inglés, de que esto, que no, no es eso, es que uno accede a cosas en las cuales se tienen que hacer así o se hacen así, no hay otra forma. Cuando tú vas a presentar el examen de la ciudadanía, ¿te lo hacen en español? Bueno, a ciertas personas que ya tienen una edad y tienen tantos años con su residencia sí se la pueden hacer, pero ya son personas que ciertamente se ha evaluado que si ya no aprendieron el inglés es difícil que lo puedan aprender y hacer el examen en inglés. Ok. Pero cuando vas a hacer el examen de la ciudadanía es en inglés, ¿verdad? Cuando vas a un proceso migratorio, que huellas, que tantas cosas, es en inglés. Ok. Vas a entrar a edificios del Estado, allá te van a hablar en inglés. Recuerdo que yo llevé a mi esposa para que hiciera el pasaporte de aquí, de Estados Unidos, en Washington, D.C. Fuimos. Allá nadie hablaba español en esas oficinas. Mi esposa, cuando llegó aquí a este país, hizo su licencia de conducir y yo no sabía que la licencia se podía hacer en español y yo le dije, haga la licencia, estudie, cogió ese libro sin hablar inglés, fue y hizo en la computadora, lo que aprendió, se aprendió eso y lo hizo en inglés. Y después a los años es que ella me dice, ay, yo no sabía que se podía hacer en español, yo lo hubiera hecho en español, pero mira, sintió la obligación de que tenía que hacerlo en inglés y se puso juiciosa a estudiar eso para poder pasar su examen en inglés. Entonces, a veces el ser humano se relaja, a veces el ser humano es muy cómodo. Muchas personas ven que porque siempre les traducen o porque siempre les hablan en español, nunca se preocupan por aprender inglés. Les voy a decir una cosa. Hoy día, estas personas que están deportando, el que no aprendió inglés, quizás hasta en su propio país se va a sentir limitado llegando deportado y llevaba 10 años aquí, 15 años y llega sin inglés. Hay muchas personas que están deportando y ¿sabe qué están haciendo? Uno, conocía a una persona en Colombia, en Medellín, hizo un canal de YouTube, fue deportado hace muchos años atrás, hizo un canal de YouTube donde muestra Medellín, Colombia, hablándolo en inglés. Entrevista a la gente, a los norteamericanos o extranjeros que viven en Medellín, que tienen restaurantes, cosas así, va y los entrevista en inglés, invitando a la gente, al turista que vaya allá. Y su canal es en inglés y él es colombiano. Entonces, vive de eso. Mire, aprovechó la lengua que aprendió aquí y lo habla bien el inglés. Aprendió a hablarlo como es, porque creo que llegó desde niño. Entonces, aprendió a buscarse la vida en Colombia, inclusive hasta gana en dólares. Muchas personas también salen de aquí por una razón, o se fueron deportados también, llegan a un país, a su país de origen, un ejemplo, latinos, entonces son bilingües. ¿Qué hacen? Profesores,
se meten a esos call centers también, se vuelven como guías turísticos, se vuelven, bueno, aprovechan que son bilingües y no les pagan para nada mal. Dígame usted, en este momento, así usted no tenga que venir a Estados Unidos, ¿sirve o no aprender inglés? ¿Sirve o no? Eso le sirve en cualquier parte del mundo, no digamos mentiras. Entonces, no le pongamos excusas a las cosas y no mezclemos las cosas con racismo, no le metamos política, no le metamos que hay que deportaciones, de que este presidente deporta, de que lo otro, dejemos eso a un lado. Mi consejo es, si usted quiere en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier país que le vaya mejor, aprenda la lengua de ese país y verá la diferencia. Cuando usted la aprende, va a haber mucha diferencia. Nos vemos en otro video.